Sean todos muy bienvenidos una vez más a este programa llamado El Mito y la Historia en su edición número 45 y estoy muy bien acompañado como en todas las ocasiones y esta vez lo voy a saludar primero también a él. ¿Qué tal, señor Fabián Chamorro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás, Ale? Súper bien. Bien. Espectacular. Sí, claro que sí. Vinimos combinados hoy, gracias a la gente. Gracias a la gente del vestuario que son muy duros, ¿no? Todavía no pude una remera bien. Ni uno todavía, ni el bombero, ni los michus, nada. Nada. Pero bueno, igual yo les quiero. Sí, le mandamos un beso a la gente de vestuario que siempre nos dejan presto acá toda la vestimenta para poder hacer este programa. Muy buena onda, en serio. Muy bien, está con nosotros el señor Domingo Ayala, El Mito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Fabián? ¿Tranquilo, papi? Tranquilo. Espectacular. Hoy viniste a traer con kepi blanco. Sí, hoy viendo traje otra vez mi kepi café. ¿Te gustó? Me gusta. ¿Te gusta? Te dije lo que iba a usar más el color blanco. Sí, me gusta. ¿En qué andas? ¿Qué es de tu vida? Y así normalito nomás que Te dice, pero la gente, veo tu programa, mandarle saludos a Fabián. Sí, no, vos sabés que hacia casa lo que demasiado me requieren por este programa. ¿Por qué? O sea, así salgo por cualquier lado así, oh, amigo, vos podés hacer el programa ese con el señor de lente. El señor de lente. Mandarle saludos. A mí me ven y me dicen, me encantó este tema de tal cosa y vos sabés que vi y yo esto, o yo tengo un conocido que estuvo allá y esto, o hablen de esto también, recomiendan sí, a la cantidad de temas que me pasaron para hablar, sí, eso es cierto también. Sí. Con respecto a lo que dice Domingo, el tema de la gente saludando, en serio, es un fenómeno. En la vez pasada viste que yo juego torneos los sábados y los domingos hacia casa. La vez pasada estaba jugando un torneo y ahí en pleno juego escuché un tipo me estaba gritando hacia atrás, me dijo, Domingo, de un mito, ¿dónde va? Ya puedo jugar partido. Bien, ubica. Es importante que mucha gente está viendo, así que le mandamos un saludo a toda esta comunidad que es muy grande y que siempre se toma el tiempo de tirar buena onda. Así que le mandamos un abrazo y gracias por la buena onda y gracias por ser parte de este programa. Y el día de hoy vamos a hablar del lanceamiento de Pancha Garmendia. ¿Qué sería el lanceamiento? Le mataron a lanzazos, con lanza le mataron. Muy bien, a Pancha Garmendia los juicios de sangre. Las acusaciones de traición, espionaje y complot con las fuerzas aliadas para acabar con el Mariscal López dieron lugar a los llamados juicios de San Fernando, uno de los episodios más dramáticos y polémicos de la guerra de la Triple Alianza. Los juicios fueron impulsados por los López, quienes en un contexto de derrota inminente, presión militar extrema, y un clima de crecimiento de desconfianza, buscó identificar y castigar supuestas conspiraciones internas que, según él, amenazaban la continuidad del Estado y la resistencia paraguaya. El proceso, muchas veces sumario, derivaron en ejecuciones, encarcelamientos y confiscaciones a figuras relevantes como el obispo Manuel Antonio Palacios, miembro de familias relevantes y altos funcionarios del propio gobierno. Los juicios de San Fernando han sido interpretados como una reacción desesperada ante el derrumbe nacional, como un exceso autoritario marcado por la paranoia política. Hoy en El Mito y la Historia, los juicios de San Fernando y el lanceamiento de Pancha Garmendia. Y la pregunta principal es la siguiente: ¿por qué inician los juicios de San Fernando según El Mito, señor Domingo Ayala, El Mito? Sí, señor. Según dicen, esto empezó por conspiraciones contra el Mariscal López, que por parte de su hermano y su mamá y demás gente que supuestamente querían acabar ya desesperadamente con la guerra. Entonces ellos planearon sacarle al Mariscal López del mando para que de alguna u otra forma pudiera negociar contra los aliados y para llegar al final de la guerra, supuestamente. Muy bien, siempre supuestamente. Señor Fabián Chamorro, ¿por qué inician los juicios de San Fernando? Bueno, hay que entender el contexto. Los buques aliados, los buques brasileños habían logrado pasar Humaitá en febrero del año 1868. Eso obliga a la evacuación de Asunción. Cuando los aliados pasan Humaitá, se desarrolla una reunión en Paraguarí entre funcionarios del gobierno paraguayo y comerciantes y personas destacadas de otros puntos del país. Cuando eso, para que la gente entienda, ¿por qué de Paraguarí? Porque ahí terminaba, hasta ahí llegaba la estación del tren en aquella época. Entonces los funcionarios del gobierno se fueron hasta allá, tuvieron una reunión
Y hay quienes sostienen que en esa reunión hubo un intento de complot, o sea, se organizó un complot contra el Mariscal López. Se conoce esa noticia en el sur del país, donde estaba el ejército paraguayo, y López manda a arrestar a sus cuñados, a uno de sus hermanos y a otras personas destacadas. Y se llaman los procesos de San Fernando porque se hicieron en un lugar que se llama San Fernando, que es un punto, era una estancia de la patria que está en el distrito actual de Villafranca. Está sobre el río Tebicuary, hacia la ciudad, cerca del ejido urbano de Villafranca. En ese lugar se desarrollaron los procesos. ¿Qué hace López? Ahí vamos a hablar un poquito de derecho. Justamente estuve viendo en los clipeados el programa que hacen con José Encina acá, domingo. Sí, Ya sí, un sí. espectáculo. Bueno, ya hablo un poco de derecho, yo no soy abogado, pero en la época de don Carlos Antonio López se crea un estatuto provisorio que hace una compilación de leyes que de alguna manera humanizan, voy a usar muy bien acá las comillas, humanizan las leyes que regían en Paraguay para ciertos delitos. En Paraguay, como en todo el mundo occidental, existían las penas de tormento. O sea, te torturaban, te pegaban. O sea, entonces él de alguna manera humaniza un poquito más y da de baja o deja de utilizar leyes que se usaban en la época de la colonia, especialmente la ley de las 7 partidas, las leyes de Castilla, las leyes de Toro, que eran brutales. En aquella época existía el concepto, se le conoce como el fundamento retributivo. ¿Qué quiere decir retributivo? Para que la gente entienda, que, pues, sencillamente, el que las hace, las paga. Vos hiciste El ojo mal, por ojo, diente por diente. vos hiciste mal y a vos te tiene que pasar algo malo también. Hoy en día pues está el concepto de que el que incumple una ley que afecta a la sociedad, la intención es reinsertarlo A la sociedad. A la sociedad, sí. En aquella época no. En aquella época vos hacías algo, entonces Te quedas marcado te ya. tenía que pasar algo malo también. Y eso malo generalmente era terrible. El tema de los tormentos, todo tipo de torturas. ¿Por qué el tormento? Se creía, sobre todo desde la Edad Media, que el dolor era necesario para expiar tus culpas con Dios. Porque estaba muy asociada todavía la vinculación entre la iglesia y la sociedad en aquella época. Entonces, vos tenías que sufrir para pagar tus culpas y ese sufrimiento te ayudaba a llegar a Dios. Bueno, don Carlos Antonio López prácticamente deja de utilizar todas esas leyes con este nuevo estatuto que crea, y se crea también por primera vez en Paraguay. Hay una entidad jurídica que se encarga de las cuestiones civiles y otra de las cuestiones criminales. Ya había inclusive fiscales, ya había un juez y un fiscal. Y había algunas cosas muy específicas como la traición a la patria y demás que caían directamente en el fuero del presidente. O sea, el presidente... Él podía decir, tipo, él hizo una falla. Él es el... Y traidor a la esta patria. esta va a ser la condena. Ok. Pero realmente, tarde o temprano, todo el sistema jurídico estaba bajo la cabeza del presidente de la República. ¿Qué hace Francisco Solano López? Vuelve a traer, o sea, más allá de que el reglamento que se creó en la época de don Carlos sigue en vigencia, utiliza todas las leyes anteriores que don Carlos había dejado de utilizar para los tribunales de San Fernando. Eran tribunales militares de San Fernando. Entonces comienza a utilizar nuevamente el tormento, la tortura. Hija. ¿Y qué pasa? Cuando te torturan, vos soltás lo que Querés que diga tu torturador, sí, el torturador. Y eso comenzó como un proceso que afectaban a 50, 60 personas y hubo más de 1000 muertos. Muchísimo. Muchísimos. Los procesos duraron de junio a agosto, que es cuando se abandona que se abandona San Fernando, pero los últimos ajusticiados fueron en diciembre del año 1868. Y ahí llegaron a San Fernando, llegaron comerciantes, extranjeros, militares, y todos
inculpados por diferentes procesos. Sí, Dicen que, según dicen, que esa conspiración ya venía 2 años antes ya luego de que pasara eso. ¿Eso es cierto? no, porque la reunión esta de la que hice referencia recién es de 1868, que es antes de la evacuación de Asunción. O sea, la conspiración que se conoce es de ese año. La supuesta conspiración, porque no tenemos muchos documentos. Hay relatos que hay algunos que participaron de los procesos que dicen que sí hubo conspiración y otros que participaron, que dejaron memorias que dicen que no existió conspiración. Ya era la paranoia nomás del Sí, mariscal, y, supuestamente. algunos lo acusan de eso directamente y otros de que sí existió el complot. Los procesos fueron brutales, con todo tipo de torturas. Generalmente te torturaban, dormías bajo un árbol, no había cárceles. Estabas en un perímetro vigilado y vos dormías engrillado o atado a un árbol y tortura a la mañana y vos ahí mismo hacías tus necesidades, vos ahí mismo comías. Entonces, si no te morías de alguna enfermedad, te morías por las torturas. Pues fue terrible Inhumano. inhumano lo que pasó en San Fernando, que afectó también a mujeres. No fueron solo discriminó. No discriminó. Muy bien. Y Qué tenemos loco. ahora el segmento de Pepe Chugón Pregunta. Y me voy a peinar para ponerme acá el que pide Joshua Derksen, que le mandamos un saludo, que está representando al Paraguay. No espero la hora que llegue a la Fórmula 1. Y está con nosotros el señor Pepe Chugón, que pregunta lo siguiente: ¿cuál fue el papel que jugó Fidel Maíz en los tribunales de sangre, según el mito señor Domingo Ayala? Sí, según dicen, él fue un juez que estaba muy bajo al mando del mariscal López porque él hacía supuestamente lo que el mariscal le decía nomás y le sentenciaba al que el mariscal quería que le sentencie. No fue un colectivo nomás. No. ¿Conoces el colectivo de esa empresa, verdad? No conoces Fidel Maíz, un colectivo. De Arroyo Estero. No conoces. De Arroyo Estero, el que Sí. lleva Arroyo Estero. Es ¿en serio, un bro? colectivo que se llama así, Empresa Fidel Maíz. Ah, no conozco. Le mandamos un saludo. Muy bien, la pregunta de Pepe Chugón: ¿cuál fue el papel que jugó Fidel Maíz en los tribunales de sangre según la historia del señor Fabián Chamorro? Fue uno de los fiscales de sangre. Se le llama fiscales de sangre porque la mayoría de los procesos terminaron en la muerte de alguien. Fidel Maíz se tomó una revancha. Su gran enemigo era el obispo Manuel Antonio Palacios. Y en todo el proceso, no sé cómo lo hizo, pero le inculpó al obispo Palacios. Y el obispo Palacios terminó fusilado. Pues Le seguramente cobró- con la le tortura. cobró. Sí, porque gran parte, o sea, la primera parte de la guerra, Fidel Maíz estuvo preso. Y él fue liberado recién con la batalla de Curupactí en 1866. Y a partir de ahí comenzó a tener influencia hasta que llegó al primer anillo de López. Y Escaló. cuando llegó al primer anillo de López, se tomó la revancha contra el obispo. Y terminó muerto el obispo. Es que es muy fácil, como decía, es como inculparte a Fabián por algo, después te torturaban y voy a contarle que paren, Claro. pero al final parar era fusilar. Eso hizo también que luego de la guerra Paraguay tenga que hacer todo un proceso de reorganización de la iglesia paraguaya. Justamente porque López le fusiló le mandó a fusilar, perdón, a un obispo. Pero igual yo creo, vos sabés que dicen, bueno, esta es mi opinión nomás, Inés. Dicen porque supuestamente no existió ese complot, ¿verdad? Pero yo creo que sí habrá existido por la desesperación de la gente. Porque No solo de la imagínate gente que de vos López. tenés pues una persona que te está llevando a una guerra y tipo está encabezando todo y no se dan los resultados, Es como en el fútbol también. Como cuando el técnico no logra los resultados y vos le querés hacer la camita para que salga. La camita. ¿Entendés? No, vos sabés que no es descabellado lo que dice Domingo, porque ahí justamente los autores, que dicen que sí existió el complot, justamente hablan de ese hartazgo, el miedo y un montón de cuestiones que son lógicas. ¿Pero qué se esperaba? ¿Que el mariscal se rinda? No, Que ya pare con la... No, ayudarle de alguna manera a los aliados a que terminen la guerra rápidamente. Y eso implicaba probablemente matarle a López. Pero- Porque era la cabeza de López lo que estaban La cabeza buscando. de López la que Pero el estaba- tema, pues, lo que se nos venía después si le mataban a López y nosotros nos entregábamos a los... a los aliados. Pero bueno, entonces está respondida la pregunta de Pepe Chugón. Así que gracias, Pepe Chugón, por siempre aportar preguntas muy importantes para el segmento. Y tenemos la siguiente.
¿Es cierto que el mariscal López mandó ejecutar a sus hermanos y perdonó a su madre del fusilamiento que hay, que dice el mito, señor Domingo? Yo escuché que le llegó a mandar a ejecutar a su cuñado y a su empleada, y eso supuestamente es lo que le mandó a ejecutar también, pero a su mamá le castigó, le cintareó unos cuantos así tipo payocubas y le perdonó. Pero qué nivel de Una locura. de Una desconfianza, locura. ¿verdad? Bueno, son diferentes procesos. Está San Fernando, que termina en diciembre del año 1868 con los fusilamientos de Itaebate. Y ahí son fusilados el obispo Manuel Antonio Palacios. Es fusilado su cuñado Vicente Barrios. Es fusilado el ex canciller José Verges. Son fusilados otros sacerdotes también. El Dean Bogado, uno que me estoy acordando ahora, fue fusilado mujeres, entre ellas Juliana Isfram de Martínez, que su marido se había rendido. Era un oficial paraguayo que se rindió a las fuerzas argentinas en la zona de Humaitá. Cuando termina justamente la campaña de Humaitá, entonces el Estado le condena a ella. Y le termina ajusticiando también en diciembre. Ese es uno de los procesos. Hay otro proceso que es donde muere Pancha Garmendia, que es el proceso que se abre en Curuguatí. En Curuguatí se descubre otro complot que supuestamente le iban a envenenar a López, y la principal protagonista de ese evento es su mamá. Su mamá supuestamente le iba a cocinar algo, le iba a entregar y le iba a entregar algo envenenado para matarlo. En ese proceso también es inculpado su hermano. El otro de su hermano, él tuvo dos hermanos. El otro de su hermano fue inculpado. Él muere por las penurias. No es ajusticiado por morir por las penurias. López le reúne a los oficiales de más alta jerarquía en aquella época en Curuguatí y le dice: ¿qué hacemos con esta señora? Por su mamá. Entonces, todos por supuesto para quedar bien con López le dicen: no, es tu mamá. No hace falta. Hasta que salió un hombre que se llama Silvestre Aveiro, que fue uno de los fiscales de sangre, y le dice: no, hay que castigarle también. Entonces, primero López le felicita porque se anima a decir eso, y después le deja en sus manos el castigo y le cintarea. Le da cintarazos. Ese fue el castigo de López a la mamá por el hecho de ese Silvestre Aveiro tenía así que huevos, boludo. Sí, la verdad que sí, para pegarle a la mamá de López. A una señora, A claro. una señora. No, pero no digo eso para le pega. decirle a López, tipo, no vamos a castigarle a tu mamá. Y en el proceso de la mamá, justamente por esa cadena de torturas, termina también inculpada Pancha Garmendia. Justamente la siguiente pregunta: ¿es cierto que Pancha Garmendia estaba enamorada de un soldado y por eso no le quería al mariscal el mito? Sí, según dicen que ella estaba enamorada de un soldado al cual el mariscal le mandó adelante del batallón para que muera primerito y para que él se quede con ella. ¡Qué fuerte! ¡Caos! Así dicen. Caos, pero de la historia. ¿Qué es cierto con No. esto, señor? O sea, Pancha era una de las pretendidas por López. O sea, López... el ¿Estando casado término ya? paraguayo. López nunca se casó. Pero bueno, López tenía estando con con varias... No, López estuvo al mismo tiempo con dos mujeres. Con Madame Lynch y con Juanita Pessoa. Pero él en la juventud le pretendió, voy a usar el término ahora, se gustaba de ella. Le cortejaba, tanto así que una vez quiso entrar yacaré en su casa, en serio. Eso estaba, quiso entrar yacaré mariscal, bueno, cuando no era mariscal todavía quiso entrar yacaré. Pero Juanita siempre mantuvo distancia. Juanita, según la mayoría de sus biógrafos, No le quería luego. no se gustaba de un extranjero. Le gustaba un extranjero. Pero ella, al ser de una clase social alta, siempre compartió con el primer anillo de López hasta el final de la guerra. Ella estuvo compartiendo la mesa con López y Madame Lynch un día antes de ser ajusticiada. Qué loco. Cuando le convocan a ella, los fiscales le hacen ¿cómo le hacen? El interrogatorio. Le hablan a López y le dice: bueno, esta chica es inculpada por fulano. Entonces López le dice: decí todo lo que sabes realmente. ¿Qué nivel, Yo te voy a López? ayudar. Y le dice lo que supuestamente dijo, que ella no tenía nada que ver, pero como ya le inculparon otros que estaban en el proceso, también terminó siendo ajusticiada. Y a lanzazos,
A lanzazos vos te ponías así, en una posición fetal es cuando te agachas todo. Y venían varios la espalda. soldados al mismo tiempo y te metían las lanzas por... Pero No, terrible. Qué loco. Ella terminó siendo ajusticiada de esa manera. Y justamente la mayoría de los ajusticiados de este proceso en la zona de Curuguatí, como ya no había, voy a usar el término feo, pero ya no había balas que gastar. por eso fue a Entonces lanza. terminó Ah, O sea, no lanceada. fue digna ni siquiera de De recibir ese balazos. balazo. Terminó siendo lanceada. en Angaza. Señor Nico, ¿tiene alguna pregunta, por favor? Este es el momento. Si no, diga paso. Buenas chicos, mi pregunta es, en su retiro en Arroyos y Esteros, ¿Fidel Maíz llegó a arrepentirse de haber hecho lo que hizo durante el juicio de San Fernando? Bueno, Fidel Maíz justamente pretendió tener más protagonismo en la iglesia paraguaya, pero su pasado le condenó. Entonces volvió a su pueblo, que era Arroyo y Estero, donde hizo una escuelita. Realmente hizo un trabajo muy importante en la comunidad de Arroyo y Estero, Fidel Maíz, al final de sus días, pero nunca se arrepintió. Es más, echó juicios de valor contra otras personas, como queriendo culpar a otras personas de todo lo que había pasado. Por supuesto a López también. Pero arrepentirse no creo. Hay muchas cartas. Les recomiendo, hay una compilación de cartas que hizo el padre Ein, que era un historiador, un sacerdote historiador que recopiló varias cartas de Fidel Maíz y que hizo 3 libros que les recomiendo como para que entiendan la dimensión y la locura de San Fernando. ¿Y cómo se llama el libro? Locos. Creo que se llaman las cartas de Fidel Maíz o algo así se llama. Pero va a ser muy fácil. Busquen Ein Shub, el padre Ein Shub, sobre Fidel Maíz en Google y van a encontrar los libros. Un pariente de Aníbal Schupp probablemente, ¿verdad? Sí, porque es de la zona, él era de la zona de Concepción, de donde son también los Shub, así que son todos parientes. La historia detrás de la foto, adelante, por favor. Autobiografías y cartas se llama el libro. Ahí está. Muy bien, ahí está la Cartas. acotación. Muchas gracias, señor Domingo. Carlos Ein Shub. Ahí Sí. está. Pueden buscar entonces el libro y tenemos la imagen. Vicente Mongelos, el segundo coronel más joven de la historia del Paraguay. 22 años tenía cuando 22. fue ascendido a coronel. ¿En qué batalla, Él qué batalla protagonizó? participó de todas las batallas prácticamente desde 1866. Tenía 18 añitos cuando eso. Y fue ascendiendo por méritos de combate. Era teniente coronel cuando se reorganizó el Ejército Nacional en enero del año 1869. En agosto de ese 1869 es ascendido a coronel y días después es ajusticiado. ¿Por qué? Se conoció un grupo de espías paraguayos cuando termina la campaña de la cordillera. La población civil va a Curuguatí, que fue declarada capital del Paraguay, y la mayoría del ejército paraguayo fue a Santaní, donde López organizó su ejército. Cuando fue ascendido, antes de ser ascendido, perdón, cuando era ya teniente coronel, él era comandante, Vicente Mongelos era comandante de los Acavera, que en aquella época era la escolta del mariscal. Cuando fueron tomados como prisioneros estos 3 espías paraguayos, uno de ellos era una mujer. Ella dice que uno de los soldados de la escolta de López, o sea, de la escolta que comandaba Vicente Mongelos, estaba implicado en un intento de asesinato. Entonces López manda a rodear por Bernardino Caballero, manda a rodear con sus hombres la escolta en Santaní. Los hace desarmar y los hace salir. Nuevamente, ahí las torturas hacen que uno vaya diciendo nombres. Aunque Mongelos no fue mencionado en el proceso, López le dice que le va a tener que mandar fusilar también porque él tenía que saber que sus hombres estaban Haciendo un complot. haciendo un complot. Le dice Vicente Mongelos, déjame morir en combate. Claro. No, yo puedo servir todavía mucho al país y te puedo servir mucho a vos todavía. Pues déjame morir dignamente. No. Terminan siendo fusilados. Los hombres o sea, fusilamientos de frente generalmente, te vendan los ojos. Él y su ayudante son fusilados por la espalda.
Así termina la vida de Víctor Mongelos. un ¿Cuándo es? hombre que llegó, ojo, el otro coronel más joven que llegó era el hijo del mariscal, pero llegó por ser el hijo del mariscal. Panchito. Panchito Ok. López, por Por mérito. méritos de combate. ¿Cuál es la diferencia si te fusilan mirándote a la cara? Generalmente y es de espalda? una especie de humillaciones. Sí. Una humillación. Es más humillante de- que te fusilen por la espalda. que por el frente. O sea, ahora recién dimensiono la paranoia que tenía el mariscal y... Una o locura. sea, se vio acorralado no solamente por los aliados, sino que por su gente mismo que ya quería que termine la guerra. Sí, y el caso de Mugeló es terrible porque justamente Mugeló no tenía nada que ver y López sabía que no tenía nada que ver. Es algo que le reclama, por ejemplo, que diferentes protagonistas de la guerra le reclaman la cuestión de Mongelos, entre ellos Patricio Escobar. Patricio Escobar también dejó algunos relatos y justamente uno de los recuerdos que él tiene es el fusilamiento de Mongelos, porque Escobar compartió las últimas horas de vida con Mongelos y de alguna manera salva su memoria, tanto así que hay unidades que tienen hoy en día el nombre de Mongelos. Mongelos fue fusilado en Santaní y sus restos fueron llevados luego a su ciudad natal en Caupucú, donde tiene un memorial también, así que es alguien que merece ser recordado por los méritos de la guerra, porque Rafael Franco hace algo muy interesante, no solamente reivindica definitivamente la figura del Mariscal López en 1936, sino también reivindica figuras que fueron ajusticiados en estos procesos. Entre ellos José María Brugués, el padre de la artillería paraguaya que fue fusilado en San Fernando, y José Verges, que fue fusilado en Itabaté como consecuencia de estos procesos. Así que más allá de la forma en la que terminaron muriendo, se les reconoce por lo que hicieron por el país durante la guerra. ¿Qué aprendimos el día de hoy, señor Domingo? Qué loco, o sea. Y yo aprendí que... Espera, decime un poco otra vez, ¿cómo se llamaba el que le castigó a la mamá de... Silvestre Aveiro. Silvestre Aveiro era un goloso y capaz el Mariscal López no se dio cuenta nomás. Le quería castigar a su mamá. Puede ser, le dijo, hay que castigarle, pero en otro sentido. Sí. Le Goloso. cintareó en otro Y sentido. el Mariscal no se dio cuenta, muy inocente. Qué fuerte. Muy bien, Muy entonces... fuerte. Eso sí, ese sí este muy fue el fuerte. más fuerte de los Hasta ahora. 45 programas. ¿Cómo se supera en cada programa? Se supera. Muy bien, entonces este fue el programa número 45 y bueno, tuvimos también ya el especial, creo que fue el último del año, el del 8 de Caco diciembre. Pérez, el último ya. Gracias a todos los que formaron parte de ese programa. Nos volvemos a encontrar ya, supongo ya el próximo programa ya todo navideño. Sí, ya estamos llegando a Navidad, así que vamos a ver de qué hablamos. Muy bien, muchísimas gracias, cuídense. Hagan las compras a tiempo, no a todo sobre la hora. Para... Y no gasten todo su aguinaldo. gasten todo, o sea, gente. gasten todo su aguinaldo, no gasten todo su sueldo. Dejen su Ojo sueldo que hasta para el enero. 26 el feriado. Hay gente que ya habrá cobrado su aguinaldo. Su aguinaldo, así que el aguinaldo pueden dilapidar, pero el sueldo cuide, porque enero es larguísimo. A ni el Le mandamos. 25 pesos más, el 26. Encima feriado probablemente. Nos vemos. Chao, 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 chao. gente.